Vivimos un cambio de época, vivimos un cambio, como diría el teólogo José María Vigil, epistemológico, es decir, un cambio cognitivo sobre el fenómeno espiritual o religioso. Cuando utilizo la palabra religión, aquí me refiero no a las iglesias como instituciones políticas, en el sentido de que son organizaciones políticas que ejercen de alguna manera el poder político, para diferenciarlas de las religiones, que son tradiciones espirituales que buscan, como la palabra religión indica, religere, reunirte a ti contigo mismo. La aproximación religiosa a lo largo de los siglos, la humanidad pues se ha aproximado a la religión de distintas maneras. El hombre primitivo veía la luna y, no sabiendo qué era exactamente eso que veía, pues decía la diosa luna, por ejemplo, y el dios sol, ¿no? Como entes divinos que estaban allí, o alguna cosa que estaba allí que me estaba dando el calor del sol, o la luz suave de la luna, con todos los efectos que ello tiene. Y bueno, pues según la humanidad ha ido evolucionando, pues esta forma de reunirte con tus orígenes, con tu realidad esencial, ha ido, digamos, evolucionando epistemológicamente, que quiere decir cognitivamente, de alguna manera. La cognición que tenemos hoy sobre las cosas es muy distinta de la cognición que teníamos hace 300 años. Hace 300 años, por ejemplo, el concepto de la evolución no era un concepto que manejáramos habitualmente. Y la sociedad occidental evidentemente está pasando por un cambio de época, un cambio que tiene muchas distintas variables que están operando. Nuestra organización lo que busca es, de alguna manera, nosotros empezamos donde las religiones terminan. Las religiones terminan en la meditación, en la oración, y eso les lleva a su objetivo final. Nosotros empezamos justo ahí, en la meditación y en la oración y en el mindfulness y en lo que es llevar a la práctica una filosofía que, en esencia, solo tiene sentido si es práctica, porque la filosofía y buscar el conocimiento del ser solo tiene sentido si tiene un valor práctico en la experiencia existencial que cada uno de los seres humanos tenemos. Os dejo ya con las palabras de Guru Rasananda Yogi en la voz de Elda Hidalgo. 14 de julio. Todas las religiones confluyen. Esa es nuestra búsqueda. La búsqueda de la verdad. La búsqueda de lo real. Krishna dijo: hay varios tipos de personas que quieren llegar a mí. El que sufre, el que desea riquezas, el que busca, y el último, aunque no el menos importante, el que tiene verdadero conocimiento espiritual y quiere estar para siempre en contacto con su Hacedor. El que quiere estar en casa todo el tiempo, no vagar por ahí. Nosotros no predicamos ninguna religión, pero tratamos de movernos en la profundidad de toda religión. Yo he encontrado, como diría Ramakrishna, que aunque difieran los caminos, todos son como ríos que vienen de diferentes direcciones y al final se hacen uno en el mismo océano. Por lo tanto, la base de todas las religiones es una. Si eres cristiano, hazte mejor cristiano. Si eres budista, hazte mejor budista. Si eres hindú, hazte mejor hindú. Porque en todas las religiones subyace el mismo principio básico, la misma pregunta básica.
¿quién soy yo? Si tienes un temperamento inclinado al amor, a la acción adecuada y a las prácticas espirituales, encontrarás el camino directo al yo interior, donde reside toda la paz. Me preguntaba esta mañana, ¿y cuál puede ser la práctica hoy para hablar de la confluencia de las religiones? ¿Cuál puede ser la práctica hoy para poner en práctica esa idea y ese concepto que es que podemos acercarnos al fenómeno religioso de una forma transversal, es decir, de una forma no denominacional, y de una forma muy científica, es decir, de una forma que no atente contra el pensamiento y la verdad científica? Pues el pensamiento y la verdad científica no está ni entra en contradicción con el pensamiento y la verdad espiritual, como la poesía no entra en contradicción con las matemáticas. Con las matemáticas puedes describir una puesta de sol con la ecuación de la difracción de la luz, y con la poesía puedes describir una puesta de sol con la palabra y la emoción que la palabra transmite. No contradicen la una a la otra, son simplemente dos lenguajes. Y el lenguaje espiritual es un lenguaje poético. Así pues que hoy vamos a dedicar el día a el lenguaje poético. Y hoy buscaros 5 o 6 poemas distintos, a ser posible de distintas culturas. Podéis poner en Google poesía mística y a lo mejor leer un poema de Sufi, de Rumi, o a lo mejor leer un poema hindú de Chaitanya o de Mira, y a lo mejor leer un poema occidental de García Lorca o un soneto de Shakespeare, y a lo mejor leer poesía como la que está escrita en la Biblia, como los Salmos o otros escritos poéticos que están dentro de la Biblia, o el Bhagavad Gita, que en sí es un escrito poético y está escrito como versos. Y por lo tanto elegir cinco poesías místicas de todos los tiempos, de todas las culturas, y contemplarlas, leerlas contemplándolas. Y si queréis profundizar en cómo se contempla una poesía, al final de este vídeo tendréis y encontraréis un vínculo a un vídeo de Guru Rash que tiene los subtítulos en español, donde cuenta cómo puedes contemplar un poema, cómo puedes dejarte absorber por lo que te está transmitiendo un poema. Y ese satsang pues lo podéis utilizar si queréis para la práctica de hoy. Y nada más, acordaros, son solo 16 horas y hoy solamente 5 poemas. Y como mucho, escuchar este cachito de satsang para inspirarte en cómo se contempla un poema. Y como siempre, que paséis un muy bonito día. Namaste.